Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a escuchar y a ver al secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto. Él nos va a contar qué está haciendo el ministerio, cómo se están preparando para este pico de la pandemia, en el cual ya lo estamos transitando, el momento más álgido, cuáles son los cuidados extremos que tenemos que tener y de qué manera el ministerio... al final le hacemos una pregunta interesante. Seguramente usted habrá ido, si no a cenar a un restaurante, habrá ido a tomar un café a algún bar y habrá notado que tiene que completar una planilla. Jorge le va a explicar para qué. Pero bueno, mejor vemos la nota. Bien, mirá Darío, algo a considerar en esto tiene que ver con lo que es la fase de contingencia epidemiológica, y nosotros, para valorar el diagnóstico situacional en la provincia, tenemos en cuenta lo que es el número de casos que se vienen dando. Cuando nosotros empezamos a observar que la curva comienza en ascenso, que diariamente en los últimos 8 días, por ejemplo, de lo que va de la pandemia, hemos tenido un promedio de 5 casos diarios, de 422 a 464 casos, que se vienen dando estos pequeños brotes regionales, a los cuales hasta ahora lo venimos identificando perfectamente como lo que se llama conglomerado, digamos, con un caso índice a partir del cual se gatillan estos nuevos casos con nexos confirmados de casos positivos. Nosotros estimamos que estamos empezando a iniciar un ascenso que no sabemos cuándo lo vamos a determinar. Sí, se tenía previsto que a partir de mediados de junio en adelante, y tal vez 30, 60, 90 días, no sé cuánto, nosotros vamos a poder ver y decir que estamos en el pico o hemos pasado el pico de la pandemia, cuando comencemos a descender los casos y comience ese amasamiento después de lo que se está viendo epidemiológicamente al momento. ¿De qué depende que no suban los casos? Porque hasta ahora los casos que tenemos, corregime si no es así técnicamente, más que de circulación comunitaria, de gente que se contactó con alguien normalmente de Buenos Aires, y que después empezó a contagiar acá, obviamente, ¿no es cierto? Sí, lo que tiene que ver con esto fundamentalmente que no hay circulación comunitaria dentro de la provincia, que eso es un diagnóstico que tranquiliza a la población. Pero algo que uno está recomendando últimamente es que no debemos cortar la cadena epidemiológica, es decir, identificar a cada una de las personas que se autodiagnostican llamando un 0800 o que presumen de que tiene un COVID positivo y nosotros logramos identificarlo. Esa persona habitualmente trata de contactarse con sus contactos estrechos de las últimas 72 horas, a eso nosotros llamamos cadena epidemiológica. Y algo que nos está preocupando, Darío, últimamente, es que estamos observando que cuando tenemos un caso determinado, comenzamos a reestructurar, empezamos a analizar todo lo que hace a la situación y sus nexos epidemiológicos. La persona es identificada por el barrio, la persona se localiza, se georreferencia, y ¿qué se empieza a hacer en ese momento? Se los empieza a estigmatizar, se los empieza a señalar, y hace que las personas por ahí comiencen a tener miedo y ocultar sus síntomas. Por eso yo creo que es fundamental en este momento de la pandemia acompañar a aquellas personas que se han identificado, aquellas personas que nos han aportado sus datos personales y sus contactos, que lo hemos podido aislar, porque ese aislamiento precoz en este momento de la pandemia es una estrategia fundamental sanitaria. Por supuesto, no mentir, no ocultar datos. Si hemos viajado a otras provincias, si hemos estado en contacto con personas, hoy estamos viendo, por lo cual el gobierno provincial ha tomado algunas medidas estratégicas, como prohibir las reuniones familiares de lunes a viernes, porque observamos que estos conglomerados que se vienen ocurriendo en algunos lugares de la provincia de Santa Fe, como en la localidad, en los departamentos de Casero, de General López, tienen que ver con esa sociabilización inconsciente que uno hace, de compartir un mate, de compartir una reunión, tal vez no respetando el distanciamiento social,
tal vez no ventilando el ambiente y tal vez amontonando más gente de la que es recomendada. La forma de presentación en la provincia nuestra, que tuvo muchas características, tuvo una característica de que tuvo un amesetamiento, una curva plana durante mucho tiempo, permitió prepararse desde lo que es a la capacitación y a la expansión en la que es la capacidad operativa de contención en los efectores públicos. Entonces, nosotros estimábamos que se requeriría para una población de media máxima frente a una pandemia por el número de casos que se proyectaban a nivel nacional, contar con 900 camas de estado crítico de mayoría, y hoy contamos con 858 camas en estado crítico para asistir, estado crítico, perdón, en lo que es el convenio público-privado, que el sector público ha expandido su número de camas críticas con respiradores un 100%, y que el promedio de internación que estamos teniendo, más que todo por lo que vos manifestabas recién, que son las comorbilidades, muchas veces nos permiten internar a estos pacientes en observación durante 5 o 7 días, porque entre el quinto y el séptimo día es donde aparecen las complicaciones, y después son derivados a su domicilio cumpliendo lo que es la cuarentena con un control médico sanitario a través del 0800 de la región de salud que corresponda. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta que únicamente hemos tenido 5 pacientes en asistencia respiratoria mecánica en todo lo que va de la pandemia, y un máximo que ha llegado hasta 22 pacientes en internación simultánea, creo que esto es un buen parámetro, son buenos logros, y entre todos tenemos que cuidar que esto se mantenga así para que todos estemos tranquilos, que cualquier eventual pico que se presente con mayor jerarquía pueda ser atendido oportunamente en el momento que se necesite. Para que usted tenga una idea, tenemos 283 centros de aislamiento distribuidos en los 19 departamentos, 8.200 camas disponibles con alguna baja complejidad, que es un centro de aislamiento para aquellas personas que por su condición de su vivienda, de habitacionalidad, que comparten habitación, deben ser aisladas, y otras que requieren alguna pequeña asistencia de control diario de su cuadro clínico y que se pueden brindar en estos centros. Hoy los centros de aislamiento que más han sido ocupados, para que tenga una idea, en lo que hace a Santa Fe, hemos llegado a tener 4 pacientes alojados, cumplimentando lo que sería la cuarentena, y algunos con un diagnóstico que por su condición de habitación no han tenido. Y en el resto del interior, donde hoy se está haciendo uso, es la zona de lo que es el departamento Casero y la zona del departamento General López, con estos 2 conglomerados que se han dado en la localidad de Carrera y en la localidad de Bombal. Es que la pandemia en este momento tiene 2 etapas, y creemos que podemos llegar a tener una tercera etapa. La primera etapa, que tenía que ver con que de dónde venían esos casos COVID positivo, que venían de 5 países, que eran de personas que venían del exterior, donde el confort y lo que era la condición de su departamento, de su casa, nos permitió hacer un aislamiento temprano en su domicilio. Y esto fue una de las estrategias que marcó diferencia con otras provincias, que evitó que circularan personas infectadas por nuestros efectores de salud. Y que en esa primera etapa, donde la gente tenía temor de asistir porque no sabía cómo iba a reaccionar su organismo, nos encontramos con una asistencia médica que era expulsiva. Digamos, ninguna guardia quería atender a un paciente febril en plena pandemia, y esta estrategia que se gatilla a través de ese 0800, que ha sido uno de las herramientas batalla que tiene esta provincia, nos ha permitido aislar en el domicilio y hacer los hisopados en los domicilios y contenerlo hasta el día 14 de lo que era el alta de cada uno, el alta telefónica, dependiendo de lo que era la etapa de la fase administrativa. Y esta segunda etapa, que ha tomado una población ya que tiene que ver con contactos estrechos, que no venía gente del exterior, entonces las condiciones de las habitaciones, de las casas, no son las mismas, y en esta etapa es donde vamos a disponer de estos dispositivos de aislamiento cuando así lo requiera. Estamos tratando de evitar que esta pandemia llegue a barrios vulnerables, que esta pandemia no ingrese a barrios que puedan generar una alerta muy, muy intensa, pero tenemos dispositivos
montados y el gobierno ha tratado y ha establecido estrategias para bloqueos directamente dentro del barrio y contener lo que puede llegar a ser COVID positivo dentro de algún barrio que esté muy poblado y muy vulnerable. Y la dinámica, la flexibilidad y el acatamiento y acompañamiento que tuvimos de toda la población de la provincia de Santa Fe nos permitió llegar a la instancia en que estamos. En pandemia estamos, que estemos en el pico máximo es otra cosa, pero en plena pandemia estamos en plena pandemia. Es más, si usted ha observado los principales países de Oriente que se han preparado y han tenido una respuesta muy importante frente a esta pandemia, lo han hecho con una estrategia muy similar a esta segunda etapa nuestra. Han salido a detectar, han salido a pesquisar los casos, han tratado de aislar los casos en forma temprana y haciendo esa estrategia es como han logrado el éxito que ha tenido Corea, por ejemplo. Y nosotros tenemos en lo que hace el programa Detectar en la provincia de Santa Fe, lo que se hizo fue analizar primero los barrios más vulnerables que podrían tener contacto directo. Se visitaron 3.016 domicilios de lo que va en la provincia de Santa Fe. Se entrevistaron 10.500 personas. De esas 10.500 personas, que es lo que nos da cierta seguridad, nosotros se encontraron solamente 70 personas oligosintomáticas, porque eso es lo que tiene que ver con el plan Detectar, o sea, pocos síntomas, pero con algún nexo o alguna posibilidad de que sea un COVID positivo, y esos 70 al momento han dado negativos. Entonces yo creo que la pesquisa que se está haciendo, la detección en la provincia, tenemos que cuidarla, tenemos que mantener estos logros, fundamentalmente respetando a lo que ha hecho el último decreto, que es la flexibilización de algunas actividades. Hoy no respetamos el 50% de los bares, hoy no respetamos el distanciamiento social cuando vamos a un parque, hoy continuamos compartiendo los mates, hoy no usamos el tapaboca que es obligatorio. Y estas medidas, creo que en esta nueva normalidad, por así llamarla, va a ser una medida que va a perdurar en un tiempo y que nos ha hecho disminuir un montón de otras afecciones respiratorias que han evitado el contagio, ¿no? Nosotros pensamos que como vienen los casos, la curva va a continuar en ascenso y se va a prolongar un poco más del tiempo que se estimaba. Esto no va a ser un pico brusco que en una semana vamos a alcanzar 10.000 casos y vamos a empezar a bajar bruscamente. Pero algo para llevar tranquilidad es que esta curva con un ascenso lento, así nos lleve más tiempo, nos va a permitir dar una respuesta oportuna, no nos va a saturar los sistemas sanitarios y todos van a recibir la atención precisa en el momento oportuno. Yo creo que eso es fundamental, más que preocuparnos de que cuando se genera este pico, que no lo podemos predecir, porque no somos adivinos y porque lo podemos estimar en función de cómo viene presentándose la dinámica de esta pandemia. Los otros días un televidente nos preguntaba, cuando usted va a un bar o a un comedor, tiene que completar una planilla con sus datos. No, ahora bien, dice, ¿qué pasa si esa planilla uno firma y da los datos, para ahí ni la vemos porque la completa el mozo? Es decir, ¿qué contiene el horario que uno ingresa a ese bar o a ese comedor? El horario en que uno sale, obviamente está al día. Ahora, ¿qué pasaría si se detecta un caso positivo de alguien que estuvo en ese bar? Me rastrean a mí, me llaman a mi casa, ¿y qué hacen? ¿Me aíslan? ¿Me hacen un hisopado? O sea, ¿cómo es la temática de si detectan a alguien positivo en un bar donde estuve yo antes de ayer tomando un café? Acá lo ideal es, una vez que tenemos detectado lo que se llamaría, ¿no?, un caso índice, tenemos un sospechoso que se diagnostica COVID positivo en el día de hoy, nosotros hacemos un rastreo 72 horas antes, que es la posibilidad de contagio que puede haber tenido esa persona, y en ese día se hace el mapeo directo de en qué hora asistieron, cuántas personas tuvo alrededor y se los cita uno por uno. Esas personas son seguidas del 0800. Donde aparezcan síntomas, si son contactos estrechos con el caso positivo, deben aislarse los 14 días correspondientes.
Si son contactos indirectos, se notifican, se los controla, se les hace el seguimiento y continúan después con una vida normal. Eso es la importancia que tiene del registro de asistencia, así sea un gimnasio, así sea un bar, así sea un trabajo. Si usted va y asiste a un lugar público donde va, le van a tomar los datos, le van a tomar la temperatura. Y esto tiene que ver para que nosotros podamos georreferenciar y localizar a cada una de las personas, con lo cual se hace un bloqueo inmediato. Secretario, muchísimas gracias. Gracias, Darío, y nos estaremos viendo. A su disposición cuando necesite, y gracias por permitirnos difundir todo esto que nos acompaña frente a esta pandemia.